Bueno, como parte de los temas que nosotros tenemos que seguir viendo en temas de arquitectura para aplicaciones Java, nosotros tenemos que conocer que existen dos tipos, se podría decir, de arquitectura o de plataformas. Una, que fue la que vimos en la semana pasada, sobre los servidores de aplicaciones de Java Web, ¿sí? Como WebLogic, como WebSphere Application Server, que fue el que instalamos, Wi-Fi, ¿sí? Eh, Le pongo un asterisco al Apache Tomcat, que nos sirve para ejecutar aplicaciones, pero que en algunas bibliografías vemos que no está dentro de un servidor de aplicaciones en sí. Payara, Glassfish, y entre otros, ¿sí? Ahora, esos son servidores de aplicaciones de Java Web, que es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, nosotros tenemos que tener un complemento para agregar un tema de seguridad, para separar la carga, para poder saber qué yo puedo configurar en un servidor web y qué no puedo configurar en un servidor web. El servidor web en sí no me va a funcionar a mí para que yo pueda, sigo en la primera lámina, para que yo pueda ejecutar las aplicaciones. Ahora, puede haber una pregunta, decir, ingeniera, pero si yo cuando despliego en WebLogic, despliego la página y la puedo consumir, o sea, ¿por qué no puedo usarlo solo así? Claro, o sea, en algunas organizaciones lo usan así, pero si ustedes quieren conocerlo a nivel de buenas prácticas y qué componentes y para qué ha sido diseñado cada una, ustedes separan el servidor de aplicaciones del servidor web por razones de concurrencia, de buenas prácticas y a nivel de arquitectura. ¿Por qué? Porque yo no le voy a dejar toda la carga del servidor de aplicaciones de Java para que me dé contenido estático, por ejemplo. O sea, el contenido estático lo puedo tener aparte, lo puedo tener el servidor web. Aparte, yo también puedo manejar seguridad. Aunque yo pueda colocarle un límite de conexiones, digamos, a nivel de hilos de conexión que se van a abrir en el servidor de aplicaciones, por ejemplo, yo podría mitigar esas conexiones desde el servidor web. Y el servidor web lo único que hace es, bueno, ya tengo 2000 conexiones concurrentes a nivel de usuarios que vayan a llegar ahí. Eso únicamente se hace un filtro y yo no estoy afectando el procesamiento del servidor de aplicaciones, ni siquiera que esté llegando a la base de datos. Entonces, también tengo aspectos de seguridad eh, a nivel web. Lo otro es, ¿qué pasa con los errores controlados? Un 404 no found, ¿sí? Nosotros sabemos que una respuesta a 200 ok es que está bien, pero ¿qué pasa con todas esas respuestas que tradicionalmente un servidor web me responde, ¿sí? Y yo sé que cada servidor web responde de una forma diferente. Una de ellas me responde con un mensaje diferente, un Apache me responde de una forma diferente, ¿sí? Y cualquier otro. Nosotros hoy vamos a ver qué es un IHS, qué es un servidor web y qué podemos hacer. Como estamos haciendo la demo, para conocer cuáles son cada una de estas arquitecturas que vamos a ir agregando, nosotros vamos a instalar esta versión como una demo. No la vamos a hacer hoy, pero la vamos a hacer la otra semana. Pero sí debemos de conocer por qué nosotros lo hacemos. Y acá cada arquitectura es diferente, ¿sí? De lo que ustedes pueden hacer. De que sea una premisa que use un servidor web para exponer, no precisamente. Pero si queremos tener buenas prácticas, sí es necesario que separemos servidor de aplicaciones de Java a un servidor web. Ese sería como el resumen, la introducción. Bueno, acá lo que nosotros podríamos ver, por ejemplo, qué es un IHS, qué es un plugin, para qué me sirve, cómo lo instalo, cómo lo configuro, la definición de un servidor web, que es lo que ya les estoy colocando el contexto, ¿sí? Esto ya es como temas más de la instalación, o sea, es importante que ustedes sepan el por qué lo vamos a hacer, pero que para nosotros técnicamente es más fácil entenderlo a la hora de hacerlo de una forma práctica. Pero tenemos que conocer la parte teórica con la práctica, de la que vamos a trabajar. Ok, por ejemplo, en este caso, de todos los servidores web que existen, por ejemplo, el que nosotros vamos a instalar se llama IHS, IBM HTTP Server. ¿En qué está basado? Está basado en Apache, solo que tiene unas mejoras.
mejoras que hacen que esto se pegue a la plataforma y que sea de paga, por ejemplo. Pero que esas mejoras me permiten a mí ser un poco más flexible. Cuando nosotros instalemos esta solución, nos vamos a dar cuenta qué podemos hacer. Yo puedo hacer un redirect, puedo cambiar las páginas por default para que a la hora que me hagan un tema de pruebas de reconocimiento, si es que estamos viendo OWASP, pues que yo sepa que no va a responder como normalmente este servidor tiene por default responder. Yo puedo manejar la cantidad de conexiones, ¿sí? Y eso también afecta el procesamiento y afecta la memoria que yo tenga en la máquina. También puedo mitigar eso. Puedo separar contenido. Puedo colocar carpetas donde está el contenido estático para que no llegue directamente al EAR o al paquete que yo tengo instalado en un servidor de aplicaciones. Entonces, hay muchas facilidades que me da esto. Ok, si lo vemos a nivel de cajitas, yo tengo un usuario y lo que hago es, tradicionalmente este es el servidor de aplicaciones. Aquí se ejecuta la aplicación, ¿sí? Los servlets y todo lo demás se ejecutan acá. Aquí tengo mi JVM, lo que instalamos la otra vez. Que si se dan cuenta ustedes les dio un puerto. Este puede ser que sea el puerto no seguro. Normalmente se utiliza en segmento. Y si viniera un puerto 9450 y algo, estamos hablando de un puerto HTTPS. En este caso estamos hablando de un segmento, todo esto es puerto no seguro. Y tenemos una cajita. Esta cajita lo que nos dice es que nosotros tenemos un servidor web y este es un servidor de aplicaciones de Java. Y lo que estamos haciendo es, mi usuario llega y se conecta a la aplicación por un puerto 80. No está llegando por el 9080. Él no lo está viendo. Él llega por el puerto 80, ¿sí? Es el que va por default y el que no le coloco yo literalmente en la URL. Y él va a conectar y va a consumir la aplicación que está en el servidor de aplicaciones. ¿Mediante qué lo hace? Mediante este componente que se llama Westfield Plugin. Nosotros tenemos 3 tipos de instaladores, que es el link que yo les compartí. El primero es instalar, por ejemplo, el servidor web. Yo puedo trabajar solo con el servidor web, sí. ¿Necesito el Westfield plugin para trabajar? No necesariamente. ¿Por qué? Porque yo, en vez de tener un servidor IHS, que es como del ecosistema de esto, podría tener un servidor IIS, por ejemplo. Y lo único que hago yo es configurar para que llegue acá, nada más. No puedo hacer otras actividades. ¿Qué me permite hacer este plugin? Que yo pueda hacer esa separación, como les mencionaba, del código estático como tal, que yo pueda ir directamente a un clúster, pero para esto es transparente, o sea, para el usuario es transparente. ¿Por qué? Porque yo puedo crear 4 servidores de aplicaciones, 4 URLs distintas, si lo queremos ver así, pero que únicamente lo va a ver este servidor web como una sola y le va a decir, mira, cuando quieras llegar a esta aplicación que está dividida en 4, o sea, está instalada en 4 servidores de aplicaciones, solo lo vas a ver por una URL y se la manda acá. Este únicamente da peticiones HTTP, request response, que manda a ejecutar, pero este es el filtro que yo utilizo de seguridad y que puedo hacer, que puede ser como el límite. Si alguien me quiere hacer ataques de denegación de servicio, obviamente yo podría tener acá pues un equipo que como un WAF o algo que me detenga, un DDoS que me detenga, pero puede ser que en algún momento pues yo le tenga una segunda capa de seguridad que puedo trabajarla y la puedo hacer en el servidor web como tal. Entonces, es un componente que nosotros le agregamos para que nos ayude a mitigar temas de seguridad, a tener separación de contenido estático con el dinámico y que también pueda manejar de forma transparente con el usuario todos esos puertos que puedo tener acá escondidos, ¿sí? Y que no directamente lleguen. Si no, tendría que tener aquí un equipo que llegue y que todas las URLs que tengo acá las exponga con un nombre de dominio único, ¿sí? Pero que en algunos casos ustedes se van a dar cuenta, hay aplicaciones que ustedes tienen expuestas que tienen puertos así, que no son tradicionalmente 443 o el 80, por ejemplo. Y puede ser porque no tengan esta capa. Entonces nosotros vamos a trabajar en instalar esta parte, la vamos a hacer la otra semana, y vamos a conocer qué es el Westfield plugin, que nada más es el que se conecta con el servidor de aplicaciones y que para él no le importa cuántos puertos tengo acá porque él solo va a llegar con uno. Cada vez que yo haga una actualización
de directorio. Por ejemplo, ahora la aplicación la instalé y la configuré para que se exponga en mi aplicación, por ejemplo, 2.9080 y le pongo en el context root, que es el directorio virtual, que se llama página principal. Ahora ya no se va a llamar página principal, sino ahora va a ser página corporativa. Este cambio que yo hice, si no lo replico, este no lo va a encontrar y le va a dar un error. O sea, va a aparecer 404 not found cuando este cliente lo quiera ver. Este Westfield plugin lo que hace es actualizar, ¿sí? Y lo hace cuando yo vengo, instalo y lo hago directamente acá. Y como yo tengo un componente que lo administra, lo hago de una forma automatizada. Si no, me tocaría que venir y configurar aquí y luego venir y tocar a mano un archivo para configurar. Ok. Cuando nosotros instalemos, vamos a ver que nosotros vamos a tener el servidor web y tenemos el plugin. Ese es otro instalador. Y aparte hay otro instalador que se llama el WST, que es el que nos permite administrar desde la consola administrativa. Son 3 instaladores. Ustedes van a ver 6 paquetes. Son 2 instaladores para cada uno. Uno es el servidor web, uno es el plugin y el otro es el WST, que es el administrador de componentes que se pegan al servidor de aplicaciones. Importante, cuando ustedes, esta es una dirección de default, por ejemplo, en un AIX, todo lo OPT, por ejemplo, o en un Linux. Entonces, nosotros vamos a tener que ver a la hora de instalarlo el puerto por default, el puerto de administración y dónde instalar. Ustedes siempre van a instalar no en archivos de programa, sino que lo vamos a instalar siempre en la carpeta IBM que ustedes ya tienen, ¿sí? Y lo único que van a tener de diferencia es que va a haber una carpeta de instalación que se llama HTTP Server. Y dentro de HTTP Server va a estar la carpeta de plugin. Eso es importante que lo tengan en cuenta a la hora que instalemos. Ahora, cuando van a haber conceptos donde, ¿qué es un servidor web de definición, en este caso, o definir? En este caso es que ustedes, cuando instalen todo, van a tener que ir al servidor, a la consola administrativa, que fue la que ustedes hicieron, la consola web, cuando instalaron el web. Ahí van a tener que crear una instancia. Esa instancia, sea un servidor IIS, sea un servidor Apache normal, o sea un IHS, hay que crearlo en la plataforma. Allí se crea de forma virtual, aunque yo no tenga nada instalado, lo puedo crear, pero luego lo tengo que amarrar. Si yo no lo creo ahí, aunque yo ya lo tenga instalado y configurado, nunca se van a ver. Entonces sí es necesario que yo lo tenga que crear, por eso es un servidor definido. Ok, ¿y cómo es que propago yo la información? Como yo les mencionaba, yo tengo el servidor de aplicaciones. Cuando yo instalo algo y propago, o sea, tengo que propagar la información, pero yo tengo que generar un archivo. Este archivo se llama plugin cfg.xml, que lo que lleva es toda la información de todos los cambios, puertos, URLs, el context root o el directorio virtual. Lo crea, lo genera y se lo envía. O sea, cada vez que ustedes hacen esto, yo implemento una nueva aplicación, hice un cambio significativo, pues tengo que generar y propagar, y lo que hace es como hacer un envío por FTP, si es que está en otro directorio, o un envío de directorio a directorio, si es que está en el mismo equipo. Por eso les mencionaba que de preferencia eso se separa, pero si no lo vamos a poder hacer local, por temas didácticos únicamente, para que veamos cómo funciona. Esto lo vamos a ver, o sea, aquí hay tiempos, o sea, yo podría decirle al plugin, o sea, hice un cambio y lo puedo dejar de forma automática y decirle, bueno, si yo hago un cambio en la implementación, puede ser que yo no quiera hacer esto lo puedo hacer manual, pero puedo dejar un tema de que haya una configuración para que envíe o que replique la información cada cierto tiempo, eso lo hace de forma automática. Entonces, a veces, de preferencia, por buenas prácticas, es mejor que propaguen algo para que no esperen que a los 60 minutos, peor si están hablando en producción, que un cambio se haga, por ejemplo. Y esto lo vamos a ver a la hora que implementemos la herramienta, el archivo http.com, que lo pueden buscar en cualquier otro tipo de servidor web. Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, todo el tema de las conexiones, tenemos todo el tema de
los cambios de las páginas, por ejemplo, que no son, que son default y que los quiero cambiar, o quiero hacer un redirect. Puede ser que yo por temas de seguridad no quiero que les aparezcan, esta página no está encontrada, o sea, o puedo ponerle un mensaje personalizado, o simplemente no, digo yo, si no existe la página o hay cualquier respuesta diferente a 200, que se vaya y que lo redireccione a la página principal, esperando que no sea la página principal la que nos está respondiendo, ¿sí? Ok. Y estos, pues, prácticamente son las rutas de los logs. Para cuando ustedes administran, esto es lo más importante, las rutas de los logs. Porque a veces hicimos un cambio en un lado, no nos levanta algo y no sabemos dónde buscar. Importante que nos sepamos. Y esto es de cajón en cualquier plataforma que ustedes utilicen a nivel de capa media para instalar. Bueno, entonces esto es únicamente la introducción. La otra semana nos van a servir los instaladores. Les voy a colocar acá. Vamos a ver. Creo que aquí les coloqué en esta carpeta donde dice, no sé si es aquí, no, perdón. Esto es lo que estamos viendo en la clase. Ok, ¿qué es lo que ustedes van a hacer para adelantar? Estos dos que dicen IHS, parte 1 y parte 2, los van a colocar en una misma carpeta. Estos que son los plugins los ponen en otra carpeta y los que son WST los colocan en otra carpeta. Una vez lo tengan, ya con eso podemos hacer la instalación. Entonces, eso sería para que se preparen la otra semana y con eso terminamos la sesión de hoy.